En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Gracias por la invitación y sobre todo un saludo muy especial a todos sus oyentes. Todos sus oyentes en este momento, doctor Wills, han aportado, están aportando, aportaron a los fondos privados que usted representa en Asofondos. Ahí está la platica, el esfuerzo de toda la vida de 17, 18 millones de colombianos. Y Asofondos ha manejado eso, los fondos privados, no Asofondos, que es la asociación que los reúne, los fondos lo han manejado impecablemente. Yo no he oído en medio de este debate que alguien diga que los fondos privados no han sido cuidadosos y eficaces en el manejo de los inmensos recursos que tienen. Con la reforma pensional desaparecerían los fondos, doctor Wills. Pues, a ver, sí. Primero referirme a lo que usted dice. Los resultados están ahí. Los fondos de pensiones le han producido unos rendimientos, unas ganancias a los colombianos, a 19 millones de colombianos que lo pueden constatar en sus extractos de sus cuentas individuales, y esos rendimientos, oiga usted, son los más altos de todos los países de la OCDE. Colombia queda por encima de países como Dinamarca, de países como Canadá, incluso de Estados Unidos en términos de rendimientos, de manera que, como usted dice, pues los resultados están ahí para quien quiera mirarlos. Los recursos se han manejado de una manera adecuada. Esta reforma, sin lugar a dudas, tiene una parte de una visión estatizante del sistema. El gobierno quiere, pues digamos que, llevar a los fondos privados a una mínima expresión, digámoslo así. Los fondos privados solo podrán algunos colombianos aportar una parte de sus ingresos a los fondos privados. Solamente los colombianos que ganen a partir de ciertos salarios podrán hacer una parte de su aporte a los fondos privados, no la totalidad. Y por el contrario, la gran mayoría, la enorme mayoría, algo así como el 90% de los colombianos, el 90% de los oyentes, tendrán por obligación que hacer la totalidad de su aporte a Colpensiones, el fondo estatal que no genera rentabilidad. De manera que, a su pregunta, sí, es una reforma que propende por ir minimizando la participación de los fondos privados en el sistema pensional colombiano. Bueno, eso es de una gravedad extraordinaria. ¿Cuántos son los recursos que están acumulados como resultado del ahorro que los colombianos hemos hecho a lo largo de los años y que los hemos puesto con plenos de confianza y con los mejores resultados en los fondos de pensiones? ¿De cuánto es ese volumen? Pues fíjese usted que hoy en día hay 416 billones de pesos. 416 billones de pesos es el volumen que hay en los fondos privados. Eso es pues una cifra grande que, digamos que es difícil de ponerle números. A mí me gusta decirle a las personas, por ejemplo, los oyentes que están en Bogotá, la línea subterránea de metro costará algo así como 13 o 14 billones. Estos son 400 billones de pesos. Entonces hay unos recursos muy cuantiosos, muy importantes, que no son propiedad de los fondos de pensiones. Jurídicamente, esos recursos son propiedad de cada uno, o pues mejor dicho, el fondo es propiedad de los trabajadores que allí han aportado.
el fondo de los trabajadores que han aportado Porvenir es propiedad de esos trabajadores, el fondo de los trabajadores que han aportado a Protección es propiedad de esos trabajadores, y lo mismo sucede con Colfondos y Escandia, que son las otras dos administradoras de fondos de pensiones de Colombia. 416 billones es lo que hay hoy. Desafortunadamente, con la reforma, ese número que ha ido creciendo año tras año tras año, pues ya no irá creciendo al mismo ritmo, sino que irá decreciendo. Irá decreciendo Decreciendo. por eso, hasta su mínima expresión, quién sabe cuánto quede. ¿Usted cree, doctor Wills, que el colombiano medio, el colombiano corriente, el que recibe su mesadita de pensión todos los meses, el que aspira a recibirla algún día y hace su aporte pensional con el salario que recibe, es consciente de esto? ¿Usted cree que haya conciencia entre los colombianos de que el gobierno de Petro se le quiere quedar con el dinero pensional para desaparecerlo, como ya pasó, ¿no es cierto? Hay otros países que hicieron el mismo trabajo que está haciendo el doctor Petro para estatizar los fondos de pensiones, ¿o no? Así es. Este manual, digamos que ya está inventado. Esto lo realizaron en Argentina por la época de los Kirchner, que tenían dificultades importantes financieras. Es un modelo que se dedicó a dar subsidios y pues puso a Argentina en una situación financiera muy difícil que la presidenta entonces, Cristina Kirchner, resolvió temporalmente, pues usando el ahorro pensional de los argentinos. Eventualmente pues terminaron bajándoles las pensiones porque no había con qué pagarlas. Eso es así. A ver, yo creo que en general en las pensiones tenemos una dificultad, y es que las pensiones están lejos para mucha gente. No hacen parte de la preocupación del día a día, y tal vez por eso algunas personas no piensan en eso y no están conscientes de la gravedad de las implicaciones que esto pueda tener. Y sin embargo, cuando hablo con quienes ya están en la edad de pensión, que ya están recibiendo su pensión, sí noto una preocupación. Cuando yo entro al edificio donde vivo, es común que el celador que tiene su pensión en un fondo privado siempre me comente con gran preocupación: yo ya tengo mi pensión, pero mis hijos, mis nietos, ¿qué les va a pasar? Y es frustrante decirle, pues la verdad es que esta reforma a sus hijos, a sus nietos, no les da soluciones, no les da respuestas, les hace promesas que no se sabe cómo se van a cumplir. Doctor Will, la alternativa de los fondos de pensiones es Colpensiones. ¿Cuál es el rendimiento financiero de Colpensiones? ¿Cuál es la imagen que Colpensiones le puede presentar a los colombianos del resultado de su gestión con el dinero que recibe, porque recibe parte de esos fondos pensionales? ¿Eso se ha examinado suficientemente? Pues desafortunadamente no se conoce en el detalle que debería. Colpensiones no genera rentabilidades. Colpensiones genera de la manera que funcionan las pirámides. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día los trabajadores aportan, y con eso le pago la pensión a los pensionados. Eso quiere decir también que hay que contar con que cada día haya más trabajadores entrando para poder pagarle la pensión a los pensionados. Esa es la dificultad de Colpensiones. En Colpensiones se creó en un momento en que las familias tenían 5, 6, 7 hijos, y por lo tanto, por cada pensionado había 5, 6 o 7 trabajadores. Con una sociedad en la que hay 5, 6 o 7 trabajadores por pensionado, un modelo como el de Colpensiones puede sostenerse.
Sin embargo, eso ya no va a ser así en Colombia, eso no va a ser así en 20 años, no va a ser así en 30 años, no va a ser así cuando la enorme mayoría de quienes nos están oyendo se vayan a pensionar. Por lo tanto, eh, la Colpensiones va a entrar en una dificultad financiera muy grande cuando esta generación que no está teniendo hijos llegue a la edad de pensión. Y ahí es donde hemos insistido de los fondos privados que la solución no es esa, la solución no es volver a Colpensiones. Colpensiones opera como operó el Seguro Social. El mundo se está moviendo en otra dirección y esto no es eh, ideológico, doctor Fernando. Esto lo han implementado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, pero también en China. También lo implementó el presidente López Obrador en México, que no se le puede acusar de ser un presidente de derecha, ni mucho menos. También lo está pensando implementar el presidente Boric en Chile, aumentar el ahorro pensional en lugar de operar bajo un sistema que en la jerga pensional se denomina el reparto, que es este esquema tipo pirámide en el que siempre dependemos de que haya más jóvenes que viejos. Dentro de ese esquema, Colpensiones sería la alternativa de los fondos de pensiones. ¿Cuáles usted dijo que Colpensiones tenía un acumulado de 400 y tantos billones de pesos? ¿Cuánto tiene Colpensiones? Entonces, Colpensiones no tiene nada, no hay reservas en Colpensiones, se agotaron hace muchos años, antes de que Colpensiones se llamara Colpensiones, cuando se llamaba Instituto de Seguros Sociales. En Colpensiones vive al debe, Colpensiones no alcanza, porque además Colpensiones otorga cuantiosos subsidios, ¿no es cierto? Especialmente a las pensiones más altas. Entonces, Colpensiones vive al debe, no alcanza a cubrir todos sus gastos. Eh, los colombianos, los impuestos de los colombianos, los impuestos que pagamos todos los colombianos, en parte se van a tapar el hueco que ya genera Colpensiones. Entonces, a su pregunta, hoy Colpensiones tiene cero, genera déficit. Los fondos privados tienen 416 billones de pesos. Hoy Colpensiones no genera rentabilidades, cero de rentabilidad, solo reconoce inflación a quienes no se pensionan, no hay ninguna rentabilidad real. Los fondos de pensiones han reconocido históricamente una rentabilidad de 7% por encima de inflación, que es la más alta de todos los países de la OCDE. Esa es la comparación. No, pues un rendimiento de 7% arriba de la inflación es un rendimiento sencillamente descomunal. De manera que los fondos de pensiones han hecho una gestión sencillamente fantástica y son los dueños, ¿no? Los que manejan un patrimonio gigantesco de los colombianos que Petro se los quiere quitar. Porque eso es así y uno no sabe si en el Congreso de la República se está haciendo el debate condigno a ese respecto. ¿Usted cree, doctor Witz, que se está haciendo el debate que corresponde en el Congreso sobre esta materia? ¿Que esto que usted está diciendo se está diciendo en el Congreso y los congresistas son conscientes de lo que están haciendo? Algunas voces en el Congreso llaman la atención. Desafortunadamente, en el Congreso se mueven varios intereses que no necesariamente son los argumentos técnicos y el debate razonable el que prevalece. Pues desafortunadamente escuchamos en los últimos días que el Partido Liberal hizo un acuerdo con el presidente Petro, o pues con el gobierno del presidente Petro. Entonces, sí, yo sí creo que algunos congresistas están haciendo la tarea y están planteando el debate
desafortunadamente creo que esos congresistas que están haciendo el debate riguroso, con cifras, defendiendo los beneficios de los colombianos, son una minoría. Bueno, doctor Wills, pues esperemos que esto no termine muy mal para los colombianos. Ya sabemos lo que nos pasó con los seguros sociales. Ese es un pasivo que todos tenemos a través del Fisco Nacional con los fondos de pensiones, que no vaya a ocurrir lo mismo. Tenemos un patrimonio gigantesco que está invertido de la mejor manera. Entre otras, ustedes hacen inversión en deuda pública, ¿no es cierto? Ustedes son acreedores de la nación, los fondos de pensiones. Sí, los fondos de pensiones son el mayor acreedor de la nación y se invierte en deuda pública siempre que la deuda pública ofrezca una buena alternativa de inversión para los trabajadores, porque el deber que tienen los fondos privados es con el trabajador, el deber fiduciario es con el trabajador. Entonces, en la medida en que la deuda pública ofrezca una buena inversión para los trabajadores, se invierte en deuda pública. A veces la mejor inversión está por fuera de Colombia y se invierte por fuera de Colombia. Y a veces la mejor inversión está parte en Colombia, parte por fuera de Colombia, a veces una empresa privada, a veces es deuda pública y se trabaja de manera que haya diferentes inversiones, bajo el principio de que no todos los huevos queden en la misma canasta. Entonces, así como se invierte en deuda pública de manera importante y se es el mayor acreedor de la nación, se invierte en acciones de compañías colombianas, acciones de compañías americanas y de otros países, deuda de otros países diferentes a Colombia y muchas otras inversiones, siempre buscando la mejor rentabilidad para los trabajadores colombianos que son los dueños de los fondos. Doctor Wills, que lo escuchen, que el país escuche estas voces, que los parlamentarios tengan responsabilidad y que no nos organicen otro seguro social, que signifique que a la vuelta de los años los pensionados, los de ahora y los de mañana, tengan que depender de los giros que le haga el presupuesto nacional. Es decir, depender de una situación tan incierta como esa. Doctor Wills, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y que estas palabras suyas sean escuchadas por muchos. Muchísimas gracias a usted, doctor